Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en la que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó y reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este Evangelio que nos presenta San Marcos, aquí podemos ver las dos naturalezas de Jesús. O sea, Jesús es una persona, pero tiene dos naturalezas, una humana y una naturaleza divina. Me explico. Vemos a Jesús que después de haber tenido pues un día bastante pesado, con mucho trabajo, nos dice que Jesús subió a una barca, condujeron a Jesús en la misma barca a la otra orilla. Entonces, Jesús, en cuanto subió a la barca, se durmió. Nos dice que Jesús durmió en la popa. Incluso nos da hasta el detalle que estaba reclinado en un cojín. Jesús estaba muy cansado en cuanto a hombre. De hecho, una de las características que tiene el trabajo es que produce cansancio. Es decir, que nos cansamos, nos agotamos y por eso nos dormimos. Entonces, por eso Jesús, al subir a la barca después de haber trabajado mucho, estaba muy cansado, se durmió. Y nos dice que a pesar de que había una tempestad, que el viento estaba muy fuerte, las olas estaban pues muy altas, pues Jesús no se despertaba. Jesús no se despertaba, estaba tan cansado que no se despertaba. Es la parte humana. Luego, por ejemplo, la pobre gente que anda en el transporte público, pues que se tiene que parar muy temprano, regresa muy tarde a su casa, pues cómo se duermen en el transporte público, y a pesar de que luego los choferes de estos transportes públicos, de los camiones, de las peceras, todo eso, pues cómo manejan pues muy rápido, muy alocados, la gente por lo cansada que está, pues no se despierta a pesar de que manejan pues muy locos. ¿Por qué? Porque la gente se para muy temprano, trabajan muy duro, pues están agotados. Entonces, una persona cansada hasta parada se está durmiendo, ¿verdad? Hasta parada se anda durmiendo. Entonces Jesús, por eso podemos entender que él, en cuanto subió a la barca, se durmió. Y nos dice el Evangelio: reclinado sobre un cojín, Jesús dormía en la popa. Y tuvieron que despertarlo, a pesar de que estaban muy espantados los discípulos. Lo tuvieron que despertar, y vaya que ellos eran gente que sabía de mar, pues eran pescadores, conocían de cómo reaccionar frente a ciertas situaciones, cómo moverse, qué hacer. Pero si ellos se espantaron y despiertan a Jesús, pues eso significa que Jesús estaba perdido, estaba muy agotado. Entonces tuvieron que despertarlo. Entonces Jesús, en cuanto hombre, se cansa, son tan naturaleza humana, se cansa, necesita descansar, está dormido. Pero nos dice que lo despertaron y le dicen: Maestro,
¿no te importa que nos hundamos? Entonces él se despierta y nos dice que él despertó y reprendió al viento y al mar, que le dijo: cállate, enmudece. Y entonces el viento dejó de soplar y sobrevino una gran calma. Y nos dice que todos se quedaron estupefactos y se decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? ¿Quién es este? ¿Naturaleza divina? Es Dios. Es Dios. Si Él está realizando esta actividad, si dice al viento y al mar: cállate, enmudece, y le hacen caso, ¿quién es este? Naturaleza divina, es Dios. Es Dios. Por eso la naturaleza le obedece, porque es Dios. La naturaleza le obedece. ¿Por qué tenían tanto miedo?, les dice Jesús. ¿Por qué tenían tanto miedo? Entonces, si es Dios, debemos de tener fe. ¿Fe en quién? En Jesús. Entonces, cuando el miedo aumenta, es que la fe es poca. Es decir, con poca fe o sin fe, el miedo se hace más grande. Cuando tenemos mucha fe, el miedo viene a menos. Por ejemplo, ahorita ante la pandemia, pues hay mucha gente que está con mucho miedo de la pandemia del virus, del COVID, del Ómicron. Pues mucha gente está espantada y familias que están pues contagiadas, prácticamente toda la familia. Si hay familias. Entonces aumenta el miedo, ¿sí? Cuando no hay fe, cuando hay poca fe. Cuando hay poca fe, pues el miedo aumenta. El miedo aumenta. Entonces, Jesús hoy nos invita a tener fe, a tener más fe para que veamos las cosas en su justa dimensión. O sea, no le digamos a Dios: qué grande es nuestro problema, sino hay que decir nuestro problema: qué grande es Dios. Dios es muy grande. Pues pidámosle al Señor que nos conceda una fe que nos falta. Digámosle así como sus discípulos: Señor, tenemos fe, pero danos la fe que nos falta. Pues que tengan un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.